Se les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra del Señor. Hoy hay un mensaje especial para todos los que hemos conocido a Cristo. Pero para aquellos que no han conocido a Cristo como su Salvador personal, este mensaje podrá revolucionar sus vidas a través de un servicio hacia un Dios invisible, hacia un Dios poderoso, hacia un Dios que demanda servicio a su santidad. Así es que el servicio de la predicación, el servicio que se hace en la casa de Dios, toda clase de servicio que se lleva a cabo con el propósito único de servir a Dios, es un servicio muy valioso. Así es que regreso con el mensaje de la palabra de Dios, sirviendo al Señor. Darles el mensaje en una forma de que ustedes puedan captarlo, pero más que captarlo, que ustedes puedan vivirlo, que ustedes se sientan parte de este ministerio, de este llamamiento que Dios en su infinita misericordia le hace a su pueblo. Y esto es, hermanos, a través de que nosotros nos concentremos en esta mañana y pensemos por un momento que nosotros somos el pueblo de Dios, que nosotros somos su iglesia, que Dios nos llamó a nosotros para servirle. Y a través del mensaje, Dios va a moverse y Dios va a darnos una enseñanza de lo que Dios demanda de nosotros. Jehová escogió a Aarón, a sus hijos y a la casa de sus padres, y les digo que ellos llevarían el pecado del pueblo, del santuario, de sus hijos, y que ellos se encargarían, hermanos, de todo lo relacionado a el servicio a Dios. Así es que Dios los escogió con ese propósito, escogió a los sacerdotes, escogió a los levitas, para que de ellos pudiera haber un servicio continuo en la casa de Dios y que ellos fueran parte de ese servicio increíble. Y a tus hermanos, también la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti, se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo servirán de delante del tabernáculo del testimonio y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Miren, hermanos, qué privilegio Dios le dio a esta familia, a esta tribu. Dios les dijo que ellos eran los que se iban a encargar de servirle, que se iban a encargar de las cosas sagradas. Nadie que no fuera llamado por él tendría derecho de hacer la obra de Dios, de servir a Dios en el altar, usar los utensilios, declarar al pueblo libertad, llevar la culpa del pueblo a través de los sacrificios. Y él les dijo, hermanos, que serán ellos los que tendrán cuidado del santuario, ellos tendrán el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Para el servicio en el santuario, hermanos, del pacto, dice, tú y tu descendencia podrán pedir la ayuda de sus hermanos de la tribu. Yo mismo los elegiré entre todas las tribus de Israel. Y ahora se los entrego a ustedes para que los ayuden en su servicio en el santuario. Ellos podrán ayudarlos, aunque no podrán tocar los objetos sagrados del santuario ni del altar. Si lo hacen, tanto ellos como ustedes morirán. Hay una área, hermanos, específica en la cual, hermanos, todos los que sirven al Señor pueden participar.
Pero hay algunas cosas que solo le pertenecían a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los únicos que podían entrar a la presencia de Dios. Los sacerdotes eran los únicos que podían sacrificar. Los sacerdotes eran los únicos que podían llevar, hermanos, el arca y los utensilios de Dios. Y eran ellos los que se encargaban, hermanos, del servicio sagrado de Dios. Pero toda la tribu de Israel tenía su participación. Y como toda la tribu de Israel tenía su participación, ellos, hermanos, estaban consagrados para el servicio de Dios. Y esta mañana el mensaje se llama Sirviendo al Señor. Les digo, solo ustedes podrán trabajar como sacerdotes en el altar y en el lugar santísimo. Solo ustedes cuidarán el altar y todos los objetos sagrados que hay en el santuario. Los demás descendientes de la tribu de Leví estarán con ustedes, los ayudarán en todo lo que hagan. Pero no permitiré que nadie más se acerque a ustedes. Cumplan con esto y no volveré a enojarme con los israelitas ni a castigarlos. Cualquiera que haga trabajo sacerdotal y no sea sacerdote será condenado a muerte. Ponga atención a esto, hermanos. El grande privilegio que los sacerdotes tenían. El grande privilegio que ellos tenían para servir a Dios, para acercarse a la presencia de Dios, para llevar a cabo los holocaustos, para llevar a cabo las ofrendas, los sacrificios, para tener un lugar privilegiado para ellos. Póngase a pensar, hermanos, en su vida, póngase a pensar en su condición como sacerdote, como sacerdota. ¿Saben qué, hermanos? Lo que pasó con estos sacerdotes, que vamos a estarlo viendo durante el mensaje, estos sacerdotes se hicieron malvados, se hicieron perversos, robaron al pueblo, se dejaron dominar por la avaricia, se engordaron, dice, se pusieron lustrosos, se dejaron sobornar y dejaron de servir a Dios de todo corazón, y solo lo hacían por puro compromiso, y solo lo hacían porque ellos pertenecían a la familia de Leví y que ellos habían sido llamados para este trabajo. ¿Saben qué pasó con la tribu de Leví? Desapareció. Desapareció, hermanos, por causa del pecado de que no supieron llevar un sacerdocio santo, de que no supieron llevar la ordenanza, la obediencia a Dios, sino que ellos hacían lo que ellos querían y dejaron el santuario, se descuidaron, se hicieron sacerdotes perversos, se hicieron sacerdotes flojos, se hicieron sacerdotes irresponsables, se hicieron sacerdotes que se dejaron sobornar, se hicieron sacerdotes que se roban la carne, se engordaron, se hicieron ricos y, hermanos, Dios los desechó. La tribu de Leví desaparece cuando Anás, en su ira, en su enojo, rompe sus vestiduras y condena a Jesús a ir a la cruz del Calvario, tildándolo de blasfemo. Rompe su sacerdote. La Biblia decía que aquel que rompiera sus vestiduras sagradas perdería para siempre su sacerdocio. Y ahí la tribu de Leví desaparece. Pero miren, hermanos, dos textos que prueban nuestro compromiso con Dios ahora como sacerdotes, ahora como siervos de Dios. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted, sus hijos, los hijos de sus hijos y todos aquellos que han sido llamados para predicar la palabra, para estar en el templo de Dios, han sido llamados sacerdocios. ¿Saben ustedes, hermanos, que este cambio de ley se llevó a cabo en el libro de Hebreos? En el libro de Hebreos aprendimos que la ley se cambió, la ley del sacerdocio y la ley de llamar rey. Nadie podía ser rey de la tribu de Leví y nadie podía ser sacerdote de ninguna tribu. Pero esto se quitó. Y aquí dice, hermanos, que todos los creyentes en el Señor son un reinado de sacerdote, son una nación santa, es un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable, para anunciar el plan de salvación, para hacer que su servicio
sea un servicio de excelencia, sea un servicio de bendición, porque nos hizo, hermanos, a nosotros un reino de sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres un sacerdote, tú eres una sacerdotisa de Dios. Por el simple hecho de haber aceptado a Jesús como tu Salvador personal, Él te escogió para que tú habites en su templo, para que tú le sirvas en su iglesia, para que tú anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz y anuncies a los perdidos su palabra y hagas la obra y el servicio a Dios. El Señor dijo, si ustedes no hablan, las piedras hablarían. Por eso, hermanos, escogió unos discípulos, por eso escogió a sus apóstoles, por eso nos escogió a nosotros, para que lleváramos las buenas nuevas de salvación a los perdidos, porque el sacerdocio que Dios establece ahora en su pueblo es un sacerdocio eterno, el cual nosotros estamos obligados, o más bien dicho, privilegiados de poder hacer algo de servicio en la obra de Dios. Entonces, hermanos, nos da unas instrucciones y el salmista se encarga de hacer esto. Y empieza diciendo que debemos de servir a Jehová con alegría. Nuestro servicio a Dios, hermanos, es con alegría. Servicio, hermanos, es una palabra que viene del griego diaconeo o diácono, y esto se trata de un servidor doméstico, de un criado o de un anfitrión. Técnicamente actúa como un administrador, como un ayudante, como un ministro. Su trabajo es servir. Pero casi a nadie nos gusta servir, nos gusta que nos sirvan. Eso es algo que está en la mentalidad del ser humano, que nosotros queremos ser los que nos sirvan. Por eso es que cuando llegamos al sacerdocio y no hacemos el servicio de Dios, nosotros, hermanos, estamos violando nuestro sacerdocio y no estamos sirviéndole a Dios con todo nuestro corazón, como manda la palabra del Señor, y no le servimos con gusto, con alegría, porque tenemos en nuestra vida ese orgullo, esa vanidad que existe, que no nos deja a nosotros desarrollar un servicio correcto delante de Dios. Si hay algo que hay que hacerse en la casa de Dios y ve el pastor algo que se hay que hacer, dice, no, yo no lo puedo hacer eso, que lo haga el copastor. Y el copastor dice, este trabajo no es para mí, yo soy el copastor. Que lo haga el diácono a ese le toca hacer. Y el jefe de los diáconos dice, ¿cómo me van a mandar a mí? Yo soy el jefe de los diáconos. Aquí están los sugieres, los que se encargan de la limpieza, él que lo haga. Y el que se encarga de la limpieza es yo. ¿Por qué yo? ¿Por qué me mandan a mí? Yo soy el jefe de los sugieres. Y hermano, todos nos negamos a hacer algo dentro de nuestro servicio que corresponde como siervos de Dios, porque una de las cosas que Dios se agrada es de un servicio de humildad, un servicio, hermanos, que se haga de corazón y que cuando se haga con alegría. Uno de los problemas que tenemos es que no nos dejamos moldear, no nos dejamos enseñar, no somos aptos para dejar que otros nos manden, nos enseñen, nos digan qué hacer. Nosotros lo sabemos todo y todo lo podemos hacer y nada podemos hacer, porque nuestro orgullo, nuestra vanidad no nos deja hacerlo. Ya no hay institutos bíblicos como existieron anteriormente. Los institutos bíblicos de antes, lo primero que enseñaban a un predicador era el servicio. 150 llegaban al instituto bíblico y en la primera semana ya 50 se habían ido. ¿Por qué? Porque le dijeron, tienes que servir. Si tú quieres ser un siervo de Dios, no había títulos en aquellos entonces. Nada que reverendo, nada que obispo, nada que arcángel, nada que reverendo, nada, ningún título de esos grandes que existen.
menos doctor, menos arcángel, simplemente siervos. Y cuando llegaban aquellos jóvenes al instituto bíblico, ¿qué era lo que hacían los maestros? Rápido miraban entre los más altivos, los más orgullosos, y decían: a ver tú, fulano, te toca la limpieza de los baños. Y ahí van a los baños. ¿Dónde están los utensilios para el baño? ¿Cómo utensilios? Con papel, con agua, lávelos bien. Dios. ¿Qué? Yo vine a predicar, yo vine aquí a enseñar, yo no vine a lavar baños. Pues empieza aprendiendo a lavar baños. La mayoría de ellos, hermanos, se tenían que ir, porque la disciplina era una disciplina de servicio a Dios, era una disciplina, hermanos, de servicio al prójimo. ¿Saben qué, hermanos? En 2 años, en 3 años que se estaba en el instituto bíblico, de 150 se graduaban 2 que habían pasado sobre todas las pruebas, sobre todas las luchas, y lo único título que se les daba era criados, era servidores, porque eso es exactamente lo que somos. Se les llamaba ministros, y ya eso era el título más grande que existía en aquel entonces. Pero ¿qué ha pasado, hermanos? ¿Cómo vamos, el pastor? ¿Cómo el pastor se va a limpiar los baños? ¿Cómo es posible que el siervo de Dios tenga que hacer eso? No, él es el siervo de Dios. Y hermanos, no hemos aprendido nosotros por alguna razón nuestra responsabilidad. Por eso es que las cosas se quedan estancadas, porque no hay nadie que se ocupe de la limpieza, porque no hay nada. Ahí están unos botes que ya no caben, ya está lleno eso, no hay nadie que se ocupe de llevarlos, no hay nadie que se ocupe de decir: pastor, ¿qué hace falta? Mira, el paso está largo, yo lo voy a cortar. No hay esa iniciativa propia, no hay ese sentido, no, que le paguen al jardinero, que le paguen. Pero yo, hacer eso, no puede ser. Yo soy llamado para predicar, yo soy llamado como ministro. Hermanos, todas esas cosas son las cosas que un siervo de Dios tiene que hacer. Y el salmista David, hermano, nos habla acerca de ese servicio que le tenemos que dar a nuestro Dios. Dice: sirvan a Jehová, sírvanlo con alegría. A cualquiera que lo pueden hacer, va refunfuñando: ah, sí, otra vez a mí, todo el tiempo me mandan a mí. ¿Por qué no mandan a fulano? Ahí están los pastores, ahí están los diáconos, ¿por qué yo siempre? Y siempre estamos haciéndolo con enojo, no lo hacemos con alegría, sino nos enojamos y estamos refunfuñando y nos ponemos, hermanos, nuestros moños, como dicen, solamente para servir a Dios. Tienen que tomar en consideración de algo, hermanos. Cuando Dios, en su infinita sabiduría, en su infinita soberanía, Él escogió un pueblo. Como leímos al principio, Él escogió unos sacerdotes de la tribu de Leví, Él los escogió. Pero ahora, hermanos, Jesús viene y nos escoge a nosotros y nos dice: vosotros sois los sacerdotes, vosotros sois mis siervos, vosotros sois mis amigos, vosotros sois mis hermanos, vosotros sois los que se van a encargar de la obra de mi Padre, son ustedes los que se van a encargar. Y dice la Biblia, hermanos, que del principio de la iglesia, ese pueblo se unió para servir a Dios tan fervorosamente, pero fue dispersado y se extendió por todo el mundo. En la amplia sabiduría y soberanía de nuestro Dios, dijo: yo voy a formar un pueblo, pero lo voy a formar entre todas las naciones. Y este va a ser el principio de ese pueblo: el servicio a mí, el servicio a su casa, el servicio a los demás. El servicio va a ser lo más alto grado de posición que el ser humano tenga delante de la presencia del Señor. El servicio es lo que va a distinguir nuestra vida, el servicio es lo que va a distinguir nuestro corazón. Pero tienes que hacerlo con alegría, tienes que venir a su presencia con regocijo, con salto, con alegría, con gozo, con esa actitud de que estás sirviendo al Señor, de que estás sirviendo a nuestro Dios. No hay servicio más importante que servir a nuestro Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que las iglesias se mueven a través de un salario que se le da a las personas? Hay iglesias
muy bonitas, hay iglesias con una atención increíble, hay iglesias que usted no tiene que preocuparse de nada porque hay gente que se le paga para que lleven a cabo todo, el servicio de las bancas, el servicio de la limpieza, el servicio del parking lot, la atención durante la semana, las llamadas por teléfono, todo está pagado, hermanos. La gente está feliz de servir a Dios. ¿Por qué? Porque se les paga un salario. Hay salarios millonarios, hermanos. Hay gente que gana millones de dólares dizque sirviendo al Señor. Pero nunca los ven ustedes debajo de un carro ayudando a los hermanos. Pero nunca los ven ustedes, hermanos, despojándose de su vida para ir a ayudar a alguien. Nunca los ven ustedes que ellos se atrevan a ir al baño y sacar los papeles. No, hermanos. Lo peor de la situación sería que a los que se les paga no hicieran el trabajo. Pero no sucede así, hermanos. Porque un salario de $150,000 por año es un salario considerable como para perderlo. ¿Quién quiere perder esta clase de salario? Entonces la gente son fieles a servir a Dios porque les pagan. Algo que tomé siempre en mi vida como siervo de Dios cuando recibí el llamado. Yo voy a servir al Señor 24 horas al día, pero yo voy a trabajar. A mí no me van a pagar. Nunca he recibido un salario, nunca en mi vida lo he recibido y ni quiero recibirlo mientras pueda trabajar. Porque entonces mi servicio no será un servicio correcto. No critico a los que lo hacen en el nombre del Señor. Si alguien vive del Evangelio, pues qué bueno, me da mucho gusto por ellos. Dios los bendiga. Pero hay personas, hermanos, que se apropian de esto para enriquecerse. Pero servicio, nada de servicio. Ahora dice, reconoce que es Jehová Dios. Reconoce que Él te hizo, que Él te llamó. Que no nosotros nos pusimos en esa posición porque no podíamos. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que reconocerlo? Porque nosotros somos su pueblo, nosotros somos sus ovejas. Por esa razón, hermanos, hay un modelo de servicio en la casa de Dios y dice entrar por sus puertas con acción de gracia. En la Biblia el significado de acción de gracias refleja adoración, sacrificio, servicio, alabanza, acción de gracias, ser agradecidos a Dios como un acto de adoración. Yo no sé cuántas veces ha venido usted peleado porque se levantaron tarde, porque no desayunaron, pero hay veces que se ven los rostros, esa inquietud, ese enojo, esa melancolía. Otra vez a la casa de Dios. Y no hay esa alegría, no hay ese gozo, no hay esa acción de gracia. Hermanos, cuando llegó el momento de dedicar las murallas, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían, los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación del muro, del templo, y ellos con sus arpas, con címbalos, y todo el pueblo gritaba una. Porque sabían que ellos eran el pueblo de Dios, porque sabían que Dios los había escogido a ellos para ese servicio. Yo no sé cuántos de ustedes saben que Dios los ha llamado para un servicio. Siempre les recuerdo de aquel muchacho que decía, bueno, yo tengo el servicio de estar sentado. Fíjense, él tenía el ministerio de sentarse. Y hermanos, es triste ver ahora, oír en nuestros jóvenes, algunos que dicen, yo lo único que quiero es estar sentado y dormir. Yo no quiero hacer nada. Imagínense ustedes, hermanos, qué clase de siervos tenemos en nosotros, qué clase de siervos cuando nos negamos a hacer los trabajos. Y quiero que entiendan esto, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando ellos hacían un trabajo, no estaban pensando, sí, se lo voy a hacer por Aarón. Sí, se lo voy a hacer por su hijo. No. Ellos estaban pensando, voy a hacer ese trabajo porque es un trabajo para Dios. Y yo lo voy a hacer con alegría, yo lo voy a hacer con gusto. Dice que entres por sus atrios con alabanza, alabar, bendecir su nombre. Imagínense, hermanos, tenemos el nombre de su gran alabanza y es algo que nos debería de caracterizar a nosotros por la alabanza que nosotros damos al Señor. Pero a veces venimos tan frustrados, tan cansados, tan faltas de ánimo, que no queremos ni cantar, no queremos ni orar, no queremos ni participar, no queremos nada.
Y para colmo todavía dejamos las botellas tiradas en el piso, hay que las recoja alguien. Ni siquiera eso queremos hacer, ni para nuestro propio beneficio muchas veces queremos trabajar. Y eso es realmente triste, hermanos. Miren, cuando un siervo no hace su trabajo, lo que pasa, las consecuencias que lleva. Elí, hermanos, era un hombre muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo comían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esos malvados, hermanos, estando en su posición, estaban pecando delante de Dios. Y cuando se trataba, hermanos, de la ofrenda para Dios, ellos se tenían que esperar hasta que el perol de caldo terminara de cocer la carne para que ellos pudieran tomar, porque así había sido establecido para ellos. Pero más sin en cambio ellos llegaban y abusivamente con el tenedor les quitaban la carne antes que la metieran al caso de caldo, y dice: dame la carne para el sacerdote. Y dice: no, pues deja que se ofrezca a Jehová, dámela ahorita o si no me la vas a pagar. Con esa altivez, hermanos, servían al Señor estos hombres malvados, los hijos de Elí. Elí, hermanos, era un sacerdote que no estaba cumpliendo con su obligación. Y muchas veces así nos pasa a nosotros cuando nosotros vemos en la condición de nuestros hijos, de nuestras hijas, y no somos ni nos atrevemos, hermanos, a corregirlos, a decirles: mira, amigo, eso no está bien delante de Dios, eso no agrada a Dios, vas a tener tus consecuencias. Piensa que tú eres un sacerdote, piensa que tú eres una sacerdotisa de Dios, porque eso es lo que somos, hermanos. Y como lo que somos, nosotros tenemos ese compromiso de servir a Dios. Alguien se excusa: no, pues yo no soy diácono, no, pues yo no soy ujier, no, pues eso es que le toca al pastor. No es, hermanos, Dios te ha llamado porque Dios te ha dado lo mismo que le dio al pastor, el poder de ser salvos. Y el poder de su Espíritu Santo está en tu vida y tienes la misma responsabilidad de servicio delante de Dios. Pero Elí, hermanos, no hacía caso. Pero un día llegó un profeta y aquel día el Señor le dijo: yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque él sabía que sus hijos se dormían con las mujeres en el templo, porque él sabía que sus hijos hacían, hermanos, atrocidades. El pueblo venía y les decía, y él no hacía nada para corregirlos. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros días, que los padres les tienen miedo a los hijos. No les pueden decir nada porque los hijos están con una ira, ¿qué te importa? Tú no tienes derecho, yo hago lo que quiero, y todas esas cosas, hermanos. Es increíble que no podamos nosotros enseñar a nuestros hijos a honrar a Dios, que no podamos enseñarles, no les podamos llamar la atención porque ellos se enojan. Déjeme decirle algo, hermanos, déjeme decirle algo. Cuando nosotros no lo hacemos, alguien lo va a hacer. Y a usted no le va a gustar que le llame la atención a su niño o a su niña, porque ellos son unos santos y no hacen nada. Enséñenlos ustedes, siempre corríjanlos ustedes, no dejen que nadie los corrija. Si ustedes los corrijan, nadie los va a corregir. Porque si no los corrigen, no los enseña, el policía les va a enseñar, la cárcel los va a enseñar, el hospital los va a enseñar que no deben de comportarse mal, que deben de hacer las cosas correctas. Alguien va a tomar la iniciativa. Si no, Dios dice que va a quitar su sacerdocio porque ustedes no han podido responder, le decía al pueblo. Y a Elí le decía: porque tú sabías que tus hijos eran ladrones, tus hijos eran malvados, y tú no los estorbaste, tú nunca los corregiste, nunca le dijiste nada. Y eso, hermanos, es realmente lamentable, realmente lamentable. Todo este problema de los sacerdotes tuvo toda una era, hermanos. Tuvo miles de años, o más o menos 1000 y algo de años que vino el sacerdocio. Y hermanos, todos los sacerdotes, si ustedes van a Jerusalén,
y hay una maqueta de lo que es Jerusalén. La casa de los sacerdotes, que estaban a un lado del templo, las más bellas, las más bonitas, las más caras, después seguían la casa de los ricos y hasta allá, hasta el rincón, estaba en la casa de los pobres. Ellos tenían la prioridad. ¿Por qué? Porque ellos eran los siervos de Dios. Y fíjense ustedes, hermanos, den valor a esto. El Señor, cuando vino y murió en la cruz del Calvario, dice que Él nos hizo un pueblo escogido, una nación santa, que Él nos hizo un reino de sacerdotes. Y como sacerdotes que somos, tenemos el privilegio de servir a Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos en la casa de Dios es un privilegio. Sí, y a mí siempre me mandan a limpiar los baños y yo siempre hago esto, yo siempre hago aquello. Es un privilegio. Dice en la Biblia que cuando Elí y su descendencia fracasó en el ministerio, dice, porque vendrán muchos a decirle al sacerdote, déjanos participar en el templo, déjanos servir en el templo, para que siquiera podamos comer. Porque servir a Dios es abundancia, servir a Dios es bendición, servir a Dios es un privilegio. Pero nosotros no podemos descuidar ese privilegio que nosotros tenemos. No lo podemos descuidar porque Dios nos llamó a nosotros a hacerlo. El Señor les habla a los sacerdotes en Malaquías y dice, sacerdotes, nuestro Dios poderoso me manda a decirles a ustedes, los hijos respetan a su padre y los esclavos respetan a su amo, pues yo soy su padre y su amo. Sin embargo, ustedes los sacerdotes no me respetan, me tratan como si no valiera nada. Ustedes los sacerdotes se defienden y preguntan, ¿por qué nos acusa Dios? ¿Cuándo le hemos faltado el respeto? ¿Cuándo le hemos ofendido? Siempre es esa autojustificación. Pues aquí estamos y le servimos, si cantamos, si oramos, si hacemos su obra. ¿Por qué? ¿Por qué no está diciendo eso? Y el Señor decía, ¿lo haces de corazón? ¿Lo haces con todo tu corazón? ¿Vienes por agradarme? Hermanos, dice, mi ofrenda cuando desprecian mi altar, cuando me presentan ofrenda de animales impuros, que no valen nada porque están ciegos. Le estaban entregando, hermanos, animales feos, enfermos, cojos. Dice, ¿no creen que eso está mal? ¿No creen que está mal que ustedes no hagan las cosas de todo corazón? ¿No creen que está mal que ustedes me ofrezcan esos holocaustos feos, ciegos, con lepra, con torcidos, quebrados? Presénteselo a tu rey a ver si se va a agradar de ti. Y después de presentarme esta clase de ofrenda, todavía esperan que yo los escuche y les tenga compasión. Pues yo soy el Dios Todopoderoso y quiero que les quede claro lo siguiente: prefiero que se cierren las puertas de mi templo, ya no me traigan esta clase de ofrendas, porque estoy muy molesto con ustedes y no se los voy a aceptar. Y esa es una de las causas por las cuales los templos se cierran, porque nadie quiere servir al Señor. Templos se cierran cada año, hermanos. Son más los templos que se cierran que los que se abren. ¿Por qué? Yo he oído, hermanos, que hay iglesias que se cierran porque no se puede pagar la luz. Hay iglesias que se cierran porque no se puede pagar el agua. Hay iglesias que se cierran porque no se puede pagar la renta. Y una vez yo pregunté a una iglesia, se cerró y dije, ¿y cuánto pagan de renta? $2,000. $2,000. Y la congregación dejó que se cerrara la iglesia. Es triste, hermanos. Es triste que no haya una responsabilidad, que no haya una ofrenda correcta que le traigamos a nuestro Dios. Dice, en todas las naciones hay quienes reconocen mi grandeza y por eso me presentaré, y por eso me presentan ofrendas aceptables. Pero ustedes, los sacerdotes, hacen todo lo contrario, me faltan el respeto
y desprecian el altar y las ofrendas que allí se presentan. Ustedes me desprecian porque no me sirven como yo les mandé que me sirvieran. Él les dijo, ustedes son mis sacerdotes, ustedes van a ser mis sacerdotes para siempre si hacen mi voluntad. Pero hermanos, ¿qué es lo que pasa con el sacerdocio? Cuando se pierde ese temor, cuando Elí, hermanos, perdió ese temor de Dios, cuando vio que se engordaron sus hijos, cuando vio que pecaban sus hijos, cuando no tomó acción, Dios lo destituyó de su sacerdocio y Dios levantó un sacerdocio de un joven llamado Samuel, un joven, hermanos, lleno de la presencia de Dios, que quiso poner a Dios en primer lugar. Dice la palabra de Dios que su ministerio nunca cayó en tierra. Ojalá Dios quiera que este joven que predicó el viernes siga ese mismo concepto. Dios primero. Me encantó el mensaje. Dios en primer lugar. Dios es el principal de nuestra vida. Tiene que ser Dios. Es Dios y será Dios siempre en nuestras vidas. Y hermanos, siempre recuerdo a mi maestro que me decía, sírvanle al amo. El amo paga bien. Dios paga bien. Ustedes los sacerdotes se quejan, dicen, nuestro trabajo es muy pesado. Tengo que hacer el servicio el martes, tengo que hacer el servicio el miércoles, tengo que ir el viernes, tengo que ir el domingo. No, mi trabajo es muy pesado, no puedo ir, tengo muchas cosas que hacer. Y se excusan, hermanos, en cosas que nada tienen que ver. Porque déjenme decir, hermanos, Dios no nos está pidiendo todo el tiempo. Venid, bendecir a Jehová vosotros, sus siervos, los que en la noche están en la casa de Dios. Él les pedía solamente un tiempo para Él, que se lo hicieran con excelencia. Pero no, nosotros nos enfocamos en otras cosas. Si hay un servicio y hay alguien que nos está haciendo favores y nos pide que vayamos a su casa, nosotros preferimos ir a su casa porque nos dan favores, porque nos da dinero, porque es nuestra amistad, por esto y aquello. Y Dios, y la presencia de Dios, y tu compromiso con Dios, y tu sacerdocio. Decía el apóstol San Pablo que nosotros somos como un cuerpo, que nos reunimos y estamos ahí para llevar a cabo la obra de Dios. Pero si no está el ojo, pero si no está la boca, pero si no está el brazo, ¿cómo vamos a trabajar? Siempre cojos, siempre mancos, siempre ciegos, siempre tuertos, porque no llegaron los que tenían que hacer ese trabajo, que habían prometido estar haciendo ese trabajo. Y esto, hermanos, es visible ahora en las iglesias. Las personas se preocupan más por sus cosas, por su situación y pierden su ministerio. Lógicamente, hermanos, ministerios que no se les pagan nada, se pierde porque tienen que buscar las cosas materiales para suplir lo que no han alcanzado con Dios. Déjeme decirle una cosa, en el nombre del Señor Jesucristo, el amo paga bien, el amo paga bien. Los sacerdotes decían, nuestro trabajo es muy pesado. Pero el Dios Todopoderoso les dice, ¿creen ustedes que yo voy a recibir con gusto esos animales cojos y enfermos? ¿Creen que yo voy a recibir su servicio que me traen como ofrenda? Es un insulto. Voy cuando quiero, hago lo que quiero, pongo lo que quiero, doy lo que quiero. Si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Ese es el servicio que ustedes me dan. Es un insulto para mí. Pues para cómo me traen animales con defectos. Maldita sea el que me prometió de sus mejores animales. Aquel que prometió, Señor, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y ya que se le acabó el amor, ya dejó de servir al Señor. Y luego me presentan animal defectuoso. Luego vienen con que, no, siempre no, que tengo muchos problemas, que esto, que el otro. Y pierden su sacerdocio. Yo soy el gran rey de toda la nación, dice, me debe de respetar. Nosotros, hermanos, somos la nación de Israel, somos el pueblo del Señor. Pero miren la soberanía de Dios, miren la sabiduría de Dios. Levanta un pueblo en todo el mundo con un mismo principio, porque la palabra de Dios es nuestro principio, con un mismo sistema, con una misma vocación, con una misma visión. La iglesia que está ahí
en estos momentos está sirviendo a Dios a través de su alabanza, de su adoración, de lo que hacen por los hombres. La otra iglesia hace lo mismo y todos ellos son nuestros hermanos. Todos somos un pueblo de Dios y Dios nos distribuyó en el mundo para hacer su trabajo. El problema está que muchas veces no queremos hacer el trabajo. Imagínense, hermanos, esa clase de siervos. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Parece, hermanos, que el servir a Dios es como el cheque de la semana, que vamos a recibir el cheque esta semana. Pero muchas veces, hermanos, esperamos mucho tiempo para que Dios nos bendiga. A veces esperamos poco tiempo para que esté la bendición con nosotros. Pero sea el tiempo que sea, hermanos, nuestro servicio a Dios es un servicio privilegiado, porque nos estamos contados como sus sacerdotes, como sus siervos. Y yo no sé cuántos de ustedes pueden valorar esto en sus vidas y decir: wow, entonces yo soy un siervo de Dios. Entonces yo soy un sacerdote de Dios. Lo eres. Dios te llamó para este servicio. Pero ¿qué clase de servicio le estás dando? ¿Qué clase de servicios? Imagínense al sacerdote de Dios que tiene a cargo el templo. Y él se encarga de abrir y no llega. Y la congregación allá afuera, ¿por qué? Porque el sacerdote no llegó. Llegó tarde. O a veces ni viene. Cuando tiene que hacer algo, no lo quiere hacer. Se esconde para su responsabilidad. Se hace el enfermo, se hace el mártir, se hace el que no puede, se hace el que está sufriendo, se hace el que tiene muchos problemas, se hace el que está pasando por tribulación, se hace el que está pasando por cuánta cosa. Y cuando usted lo llama, la televisión está a todo volumen. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo está? Ay, pastor, estoy tan malo. Pero para la televisión no estás malo, ¿verdad? Para la televisión estás, pero con mucha dinámica. Imagínense ese sacerdote cuando esquiva su responsabilidad o simplemente dice al pastor que lo haga el diácono. ¿Por qué no lo hacen los demás? ¿Por qué tengo que estar yo ahí? Yo soy el jefe, yo no tengo que estar ahí. Yo ya lo sé, yo no tengo que estar ahí. Imagínense, hermanos, a ese sacerdote que le dan la comisión, el trabajo de presentar y de anunciar las fiestas. Hermanos, pastores, ovejas y todo el pueblo de Israel, tenemos fiesta el próximo mes, va a estar la fiesta de los tabernáculos, va a estar la fiesta y lo ponen a él para que anuncie. Pero ¿saben qué? No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque él no planea ir. Va a haber la fiesta de los tabernáculos. Si quieren venir, pues vengan. Si yo tengo tiempo, vengo. Pero si quieren venir, vengan. Yo no puedo venir. ¿Qué clase de sacerdote, qué clase de anunciador es ese, hermano? Imagínense usted, hermanos. Imagínense usted esa clase de sacerdotes que no hace las cosas simple y sencillamente porque piensa que lo está haciendo para el pastor. Yo estudié en el instituto donde me enseñaron a servir y por eso me ven siempre trabajando. Si hay alguien que se meta a limpiar los baños, yo voy y los limpio. Porque a veces los diáconos ni flashar el toile quieren. Y ese es su trabajo, mantener las cosas limpias. Y cuando se trata de que haya algo, ya van otra vez, ay, mire qué cochino hay. No se atreven ni siquiera a bajar la palanca, hermanos. Y son los diáconos, son los siervos de Dios. Imagínense, hermanos, cuando tú tienes que hacer algo para Dios, cuando Dios te ha llamado para que tú hagas algo y no lo haces. Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Le dice: quítale pues el talento, dáselo al que tiene 10. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes.
Y eso, hermanos, perdió su oportunidad, perdió su sacerdocio. ¿Por qué? Porque se cansó, porque no lo quiso hacer. Sus motivos grandes, sus excusas increíbles. Su motivación no tenía límite. Sus argumentos muy valiosos. Yo me encontré con un muchacho cuando era supervisor en una gran compañía, que siempre lo miraba yo, hermanos, que andaba caminando. Increíblemente, hermanos, este muchacho, cada vez que yo lo agarraba, ¿qué estás haciendo aquí? Siempre tenía un argumento, pero bien fuerte, para decirme el por qué andaba caminando. No, es que vi que una rata corrió por ahí. No, es que vi que se iba a mojar esto. No. Uno de argumentos que él tenía para esquivar, hermanos, su responsabilidad de que tenía que trabajar. Imagínense esta clase de servicio. Pablo, hermanos, dice, nosotros sabemos que hay que obedecer y hay que adorar a Dios. Nuestra obediencia, hermanos, a Dios es indispensable. Nuestra obediencia a Dios es importante, porque todos nosotros vamos a tener que representarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. Él conoce mejor nuestra situación. ¿Saben una de las cosas que yo soy como pastor? Cualquiera que me dice algún argumento, yo se lo acepto inmediatamente. ¿Por qué? Porque no les pago, porque aquí todo es voluntario. Así es que si no pueden, ni modo. Pero es que tienen que hacerlo, no los tienen que hacer, no los puedo forzar. Ese es su privilegio, lo pierden o lo agarran. No puedo obligar, a nadie se puede obligar, hermanos, porque cada uno puede o mantener su privilegio o perderlo en cualquier momento. Pero yo estoy, hermanos, sin forzar a nadie, porque este es un servicio realmente voluntario. Pero déjame decirle algo, que es importante que sepa que hay disciplina. Si no lo quieren hacer, usted no puede presentarse como el ministro, como el obés, como el pastor, como el siervo de Dios. Si usted no quiere hacerlo, no lo haga. Alguien más lo podrá hacer, pero no podemos ostentar nuestra posición y usurpar nuestra posición de siervos de Dios a no hacer nada. Eso sería un grave delito. Pablo lo dice, nosotros sabemos que hay que obedecer, hay que adorar, por eso tratamos de convencer a los demás para que crean en Él. Dios nos conoce muy bien y espero que también ustedes nos conozcan. Mi esposa es más radical que yo. Ella siempre es muy directa y siempre va al grano. Y muchas veces, hermanos, como San Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Nadie quiere imitar a otro. Bueno, pues la hermana se levanta a orar en la noche. ¿Por qué? Pues solo ella se levanta. ¿Por qué tenemos que imitarla? ¿Por qué? No podemos ser como ella. Y es cierto, no tiene que ser como ella. Tenemos que ser nosotros mismos los que tenemos que hacer de acuerdo a la palabra de Dios, porque Dios nos conoce perfectamente y espero que ustedes también se conozcan, hermano. Continúa diciendo, mis queridos hermanos, aunque les decimos estas cosas, estamos seguros de que ustedes no han dejado de crecer, sino que siguen confiando en Dios. Eso es lo mejor para ustedes, pues así serán salvos, creciendo, continuando, permaneciendo en el servicio a Dios. Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Fíjense lo que dice, hermanos, la palabra. Dios es justo, nunca olvidará lo que ustedes han hecho. Yo en otro tiempo, yo hacía y hacía. Yo recuerdo
una señora que decía, no, yo hice mucho, yo ya no debo de hacer nada, debo estar sentada, porque cuando fui joven anduve predicando. San Pablo dice, lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar al pueblo. Mientras yo pueda caminar y pueda trabajar y pueda hacer, voy a estar aquí, hermanos. Cuando ya no pueda, pues fácilmente soy reemplazable. Cuando ya no pueda, pues ya no puedo. Pero mientras pueda, yo tengo que estar aquí. Si no están, de todas maneras, yo estoy. ¿Saben ustedes, hermanos, que se acabó eso de la evangelización? Yo no sé si en Los Ángeles o en la Vela se sigue acostumbrando, pero los domingos salió unos hermanos a evangelizar allá afuera, evangelizaban y hablaban de las cosas de Dios. Ahora ya no quieren salir a evangelizar porque la tecnología ha avanzado. Ahora le puedes mandar un mensaje por internet, un mensaje por el teléfono, le puedes hablar, se pueden hacer muchas cosas para alcanzarlo, hasta les mandas el servicio de la iglesia y por el celular o el iPad, y ellos van a ver y van a tener el evangelismo. Tú ya no tienes que hacer nada, acuéstate y ráscate el estómago. ¿Saben de qué, hermanos? Los cultos siguen con el viejo método. Los testigos de Jehová todavía andan afuera, engañando al pueblo. Los mormones andan por todos lados, hermanos. La luz del mundo anda por todos lados, haciendo discípulos tras ellos. Ellos que no tienen un Dios, ellos que es un culto, hermanos, propio de ellos, lo andan haciendo. Y los siervos de Dios, bien, gracias, no pueden venir a la iglesia porque les dio una poquita de calentura. Había un hermano que llovía en Cañoje y ya no venía. Y usted sabe que en Cañoje llueve todos los días. Ese proceso era fabuloso. Se empezó a llover, hermano. ¿Qué que llueva? Tu servicio es tu servicio. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Eso me ha impresionado desde que lo leí hace unos días. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas. Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El servicio que nosotros damos a Dios tiene que ser un servicio de todo corazón. Miren ustedes, hermanos, nadie, pienso yo, que sería capaz de despreciar un salario de $5,000 a la semana solamente porque se enfermó, solamente porque le dio calentura, ya no fue al trabajo y es posible que lo corran. Como sea, hermanos, ellos van a ir al trabajo. ¿Por qué? Porque esperan ser renumerados. Nosotros, hermanos, como siervos de Dios, vamos a ser renumerados. Pero Dios dice que el servicio que le hagas a Dios, hácelo con alegría. No cantándoselo a nadie. Ahora me tocó a mí la limpia. Tengo que quedarme a estar. ¿Por qué no pueden? No, sino al contrario, con alegría, con gusto. ¿Por qué? Porque a mí me tocó ese privilegio de servir a Dios. Hace unos días se me vino a la mente la primera vez que hicimos un servicio en Hawaii Mission Academy, un lugarcito que estaba allá, y a una hermanita se le cayó su mofle, y yo estaba así vestido. Y dije, ¿qué pasó, hermana? Mi mofle, hermano, se cayó. No se preocupe. Y sin pensarlo, no por ostentación ni por nada, sino sin pensarlo, agarré un gancho por ahí, una lámina abajo del carro, y le amarro su mofle después del servicio, y me pongo a pensar, ¿y por qué lo hice? Bueno, lo hice porque había necesidad. Se me ensució mi camisa, pero camisas son baratas en Ross, $6, no hay problema. Tu servicio que tú haces al pueblo de Dios es un servicio sagrado, es un gran privilegio. No pierdas la oportunidad de servir al gran rey, no la pierdas, porque el Señor te responderá que eres un siervo malo y negligente. Había un pueblo, el pueblo de Judá, que se rebeló contra Dios. Jeremías el profeta lo manda el Señor y le dice, ve y dile de mi parte a todos los habitantes de Jerusalén: yo recuerdo, pueblo de Israel, que en tus primeros años me amabas solo a mí. ¿Cuántos recuerdan su primer amor? Levante su mano al Señor. Gloria a Dios. No te importaba lo que te mandaran, tú lo hacías porque amabas a Dios.
Hasta parecías una novia enamorada y me seguías por todos lados. Por el desierto, por tierra donde nada crece. Tú eras solo mía, fuiste mi primer amor. ¿Cuántos recuerdan ese primer amor, hermano? Bendito sea ese primer amor. Nada nos molestaba. Si el hermano pastor no nos hablaba, no nos importaba. Si el hermano nos hablaba, no nos importaba. Nuestro servicio a Dios era increíble. Estábamos todos los servicios, veníamos a todas las oraciones. Queríamos estar siempre con el Señor en todas las áreas de nuestras vidas. Estábamos enamorados de Dios. Si alguien te hacía algún daño, sufría las consecuencias. Te juro que así fue. Él te va a defender cuando tú le sirves. No necesitas pelear tú, Él te va a defender. Siempre lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Escuchadme, Israel. Yo no traté mal a sus antepasados. Sin embargo, ellos se alejaron de mí. Adoraron a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Increíble, hermanos. Cuando el pueblo de Israel entra al mundo de los cananeos, de los fereceos, había altares grandísimos. Ellos, hermanos, tenían una ostentación del oro y de la plata. Y los israelitas se emocionaron por esto. Miraban, hermanos, la elegancia, miraban, hermanos, el esplendor de sus templos, el esplendor de su adoración y la forma en que ellos vivían en riqueza, en desorden, en profanación, en lujurias, en pecado, y les iba bien. Y ellos imitaron a esos pueblos. Dice, de manera que ellos se volvieron inútiles. Jamás preguntaron por mí, a pesar de que fui yo quien los libró de Egipto, quien los llevó por el desierto, por un terreno seco y peligroso, donde nadie pasaba y donde nadie vivía. Nunca preguntaron por mí cuando me necesitaron. Fui yo quien los trajo a esta buena tierra, donde hay comida en abundancia. Pero llegaron ustedes y todo lo ensuciaron, convirtiendo mi tierra en un lugar asqueroso. Qué increíble, hermanos. Qué increíble cuando nosotros, fíjense ustedes, hace algunos años estuve en una casa, en una familia grandísima que vivía en un terreno, y esa ocasión era el día de la Pascua, lo que ellos llaman la Semana Santa, y la mayoría de ahí eran cristianos y había un desorden en esa casa. Alguien se le ocurrió decir, cuando nosotros no conocíamos de Dios, estos días eran sagrados, pero ahora miren ustedes lo que ha pasado. Y nadie preguntaba, nadie hacía nada por volverse a Dios. Dice, los sacerdotes nunca preguntaron por mí, los maestros de la Biblia jamás me conocieron. Los dirigentes pecaron contra mí, los profetas no hablaron en mi nombre, todos ellos siguieron otros dioses que no sirven para nada y en nombre de ellos hablaron. Ahora existe la tecnología, ahora existe, hermanos, la teología, ahora existe, hermanos, la psicología, ahora existe, hermanos, tantas cosas que han suplido el mensaje de Dios y que se ignora la base bíblica. Y se pone, hermanos, la inteligencia del hombre y el razonamiento humano para hablar en el nombre del Señor. Y eso es algo que ha estado perjudicando. Ya me tardé un poco. Vamos a terminar. El apóstol termina diciendo, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Nuestro servicio a Dios, hermanos, no importa que haya acechanzas del enemigo. No importa, hermanos, que haya acechanzas. No importa que nos regañe, no importa que nos exhorte, no importa que nos diga. Es
nuestro privilegio servir a Dios. San Pablo habla de servirle con humildad, porque saben una de las cosas, que en nuestros días a las personas no les podemos decir ojos negros, piel canela, porque inmediatamente se enojan. No hay ya gente humilde, hermanos. No hay nadie que diga, yo la regué, perdón, Dios, Señor, perdóname, yo hice malo. No, nadie. La mayoría de las personas que yo he entrevistado son inocentes, no han hecho nada, han sufrido, han pasado tribulación, los han despreciado, están malos, y unos argumentos poderosísimos que hasta ganas de llorar me dan. No hay humildad, se acabó la humildad. Gente que ha dicho, bueno, pues si le parece, si no, hágalo usted. Así, de ese tamaño. Para mí es un privilegio hacerlo. Para mí es un privilegio, hermano, hacerlo. Todavía lo estoy haciendo. Todavía ando sucio por allá arreglando las cosas. Y ustedes son testigos. Limpiando las sillas, acomodando aquí, acomodando allá. Gracias a Dios porque tengo algunos buenos siervos que están conmigo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios cuando tomas esa responsabilidad en tu vida de servir al Señor. Esta mañana oía yo en la escuela dominical un hermano que se quedó en su casa, no pudo ir a la oración. Pero ¿saben por qué? Porque fue a hablarles la palabra a alguien que la necesitaba. Ojalá Dios quiera que todo lo que nosotros hacemos sirva al Señor. Donde quiera que estemos, hablemos de la palabra del Señor. Y se nos hizo tarde porque estuvimos hablándole a una alma al Señor. Gloria a Dios. A mí que se entregó al Señor. El Señor la sanó, la liberó. Gloria a Dios. Ay, pastor, discúlpeme, no pude, no importa. Pero cuando nos quedamos por la novela, cuando dejamos nuestro ministerio por el fútbol, cuando dejamos nuestro ministerio por cualquier cosa, eso no agrada al Señor. Y es mi responsabilidad como pastor enseñarles, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y con pruebas. ¿Quién quiere servir al Señor, hermanos, sufriendo? No, hermanos. Dijo alguien, de mejores iglesias me han corrido, me voy a otro lado. Si a mí así no me aceptan, me voy a otro lado, no importa. Pero servir al Señor en pruebas, pero servir al Señor con lágrimas, pero servir al Señor con desprecio, con rechazo, es muy difícil en nuestros días, hermanos. Pero quiero que sepan, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios te dio el llamamiento como un sacerdote para que tú le sirvas en lo que sea. Esta iglesia se mueve a través del servicio voluntario, de la donación voluntaria. A nadie se le exige, a nadie se le ordena, es voluntario, porque ha sido mi carácter, no forzar a nadie. Si no quieren, es ok para mí. Alguien lo podrá hacer, pero no se le puede exigir a nadie, a sabiendas de que Dios te llamó a ti para ser responsable de tu casa, de la obra de Dios, de tu servicio a Dios. El Señor termina diciendo, si alguno me sirve, sígame. Y seguir a Cristo, hermanos, es la muerte, amén. Seguir a Cristo, hermanos, es sufrimiento. Seguir a Cristo es lloro. San Pablo decía, yo estoy sirviendo al Señor con lágrimas, con pruebas, con lloro, con ataques de los hermanos, de los judíos. Pero el Señor le dijo, si me sirves, sígueme. Y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. A veces queremos el cheque antes de tiempo, pero vamos a esperar, hermanos. Yo cumplí 50 años de estar en el servicio de Dios. No me creo que he sido un buen siervo. No me creo, hermanos, que le he hecho bien del todo. No, quizá negligente y flojo. Pero ¿saben qué, hermanos? Siempre he estado de corazón. ¿Por qué? Porque un día prometí al Señor servirle. ¿Sabes qué? Le dije, Señor, te serví hasta que me muera, yo te voy a servir. Y espero que Dios me ayude para terminar con gozo mi carrera. 50 años parecen pocos, pero contándolos de uno por uno, son muchos años. Amén. Espero en el Señor que mi día esté cerca y que pueda estar todavía aquí en pie para poder servirle al Señor. Pero mi responsabilidad es comunicarles a ustedes
que ustedes le deben una responsabilidad y un servicio a Dios, y que si no lo hacen, Dios va a quitar su talento que les dio, Dios los va a pasar por la prueba y ustedes van a llorar y crujir los dientes porque no quisieron hacer el servicio de Dios. El sacerdocio levítico se exterminó. La tribu de Leví desapareció. Yo creo en su sabiduría Dios escogió a los hijos de José y dijo: José y Manasés, Efraín y Manasés son mis hijos. Por si se pierde una tribu, ya estaba reemplazada. ¿Por qué se tiene que perder tu tribu? Porque ahora Dios a todas las tribus las llama sacerdotes, a todos los pueblos. La iglesia de Dios se mueve a través del servicio voluntario de cada persona. Y esos son llamados siervos de Dios. Ven, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios no nos va a dar premios por lo grande que hemos sido, por lo famoso que hemos sido, por las grandes campañas que hemos hecho. Dios no nos va a dar recompensa por eso. Dios te va a dar recompensa por lo poco que hiciste. Si un vaso de agua diste en nombre de profeta, en nombre de profeta vas a recibir tu recompensa. Así es que ningún trabajo del Señor es en vano. Pero tomemos en consideración esto. Si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Si tú no puedes, alguien más sí puede hacerlo. Pero Dios no te va a obligar a que lo hagas. No pierdas tu ministerio, no pierdas tu sacerdocio, no se pierda tu tribu. Sírvele al Señor. Y Él dice que donde Él estuviere, ahí vamos a estar nosotros. Y Él dice, hermanos, que si le servimos, dice: mi Padre le honrará. Pónganse de pie en el nombre del Señor. Vamos a orar. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Es un placer una vez más llegar hasta sus hogares con el mensaje del Señor. La palabra de Dios esta noche nos ha hablado acerca del servicio que nosotros le debemos a Dios. Él escogió a unos sacerdotes para que hicieran ese trabajo, pero ellos fallaron, y como fallaron, Dios los destituyó y los desapareció, y se terminó ese servicio que solamente a ellos les tocaba. Ahora el Señor imparte ese sacerdocio a todo aquel que cree en Él, le recibe como en su corazón y le tiene en su vida. Dios le permite ser llamado hijo de Dios, sacerdote de Dios, un reino sacerdotal. El Señor ha hecho a su iglesia, a su pueblo que le ama con todo su corazón. A veces nos es difícil servir a Dios, a veces tenemos argumentos para decir que no podemos servir al Señor. Pero ¿saben qué? El pueblo de Dios, la iglesia de Dios se mueve a través del servicio voluntario de gentes que aman a Dios, de gente que quieren a Dios y quieren agradar al Señor y quieren recibir su recompensa un día a través de su servicio que hagan. Dios no nos va a dar los premios grandes por grandes campañas, por grandes organizaciones, por lo grande que somos, por lo bonito que cantamos. Dios nos va a dar nuestra recompensa por lo poco que hagamos, con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, con toda nuestra dedicación, con esa fe, creyendo que lo hacemos para Dios. Y eso es una grande bendición. Yo fui llamado a servir a Dios desde que tenía 16 años. Ha sido un placer para mí hacerlo. Y como decía la palabra del Señor, llegaron momentos en que estaba completamente enamorado de Dios. En mi primer amor, cuando yo le recibí, quería hacer todo, yo lo quería hacer todo para Él. Pero ¿qué pasó? El tiempo ha pasado. Ahora he aprendido mejor que nunca que el servicio a Dios es un servicio continuo, en la misma posición, con el mismo corazón, y que a pesar que haga pruebas y lágrimas, San Pablo dijo: yo sigo sirviendo al Señor. A pesar de las pruebas que he tenido, le he servido con lágrimas, con pruebas, con persecuciones. Y San Pablo es un buen ejemplo de lo que es un servicio a Dios. Así es que, mis queridos amigos y hermanos, yo los invito a ustedes para que le den un servicio al Señor con todo su corazón. Si tú conoces al Señor,
Sírvele a Dios, no estés esperando que te llamen, ofrécete. Tú tienes un talento que lo puedes usar. Necesitamos carpinteros, necesitamos plomeros, necesitamos electricistas, necesitamos toda clase de gentes útil en la casa de Dios, porque la casa de Dios necesita de todo servicio. Y tú tienes un don que Dios te ha dado para que lo uses en la casa de Dios. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador personal, yo te invito para que lo invites a tu corazón y le sirvas al Señor. Es el más grande privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios, siervos del Señor. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, nos vemos la próxima semana. Esperamos en Dios que ustedes puedan seguir recibiendo bendición de parte de Dios y que puedan tomar el arado y no voltear atrás. La palabra de Dios dice: si alguno toma el arado, no vuelva atrás, porque el que vuelve atrás no es apto para el reino de Dios. Si tú vas a servir al Señor, sírvele hasta el fin y Él va a recompensarte. Él dice que donde si alguno le sigue, sígale. Y si su seguidor dice que el Padre le servirá y que donde Él está, nosotros vamos a estar. Y esa es nuestra esperanza, de un día estar donde está Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.